Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de desviación absoluta media. Nada más que bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Nada más voy a ver una pequeña introducción. No me voy a meter tanto de lleno, porque bueno, apenas es la idea de este videotutorial es para aquellos que apenas están comenzando con estos temas de estadística. No estoy estudiando la estadística a fondo. Les digo porque a lo mejor hay personas que buscan profundizar en este tema y bueno, después cuando vean la explicación dicen, no, es que eso no me sirve, yo estaba buscando esto. No, o sea, nada más es una introducción para que se entienda bien, o bueno, al menos tengamos una idea de lo que es la desviación absoluta media. Ya después, más adelante, ya me meteré a profundidad a todos estos temas, pero mientras tanto nada más va a ser para que tengamos una idea de lo que significa eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la desviación absoluta media. ¿Qué es eso? Nosotros anteriormente, bueno, lo que hemos visto básicamente es, podemos obtener un conjunto de datos que tiene una característica en común. En este caso, número de videojuegos favoritos de las personas. Una persona tiene 7 juegos favoritos, videojuegos favoritos, otra tiene 8, otra 4, otra 3, otra 9, otra 5. Como son diferentes datos, nosotros vimos cómo encontrar un dato representativo de todo ese conjunto, que puede ser promedio, mediana o moda, dependiendo de las características que tenga ese conjunto de datos. Ya lo vimos en videotutoriales anteriores. El dato representativo de este conjunto es 6. Entonces yo ya lo había calculado con anterioridad. ¿Cómo calcular el promedio? Bueno, cuando vean una letra con una línea en la parte de arriba, está representando promedio. Esta es la forma de representar el promedio. Siempre el promedio se representa así, con una letra y una línea horizontal en la parte de arriba. Puede ser cualquier letra, por ejemplo así, puede ser así, puede ser así. Generalmente se usa la X, pero puede ser cualquier otra letra. Recordemos, para calcular el promedio, lo que hacemos es sumar todos estos valores, es decir, 7 más 8 más 4 más 3 más 9 más 5, y todo eso dividirlo entre el número de datos, que en este caso sería 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, primero sumamos todo esto y el resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. Con eso obtenemos el promedio. Esto nada más es algo rápido porque pues ya habíamos visto cómo calcular el promedio. Entonces, este dato es un dato que representa a todo este conjunto. El ejemplo que les ponía en videotutoriales anteriores es el siguiente. Hagan de cuenta que nosotros tenemos un grupo de alumnos, pero hay uno que es representante de todos, ya que es el que habla con el director, el que habla con los profesores, el que organiza las salidas. Entonces, de todo ese grupo de alumnos, hay uno que es el representante y que habla por todos. Algo similar ocurre aquí. De todo este conjunto de datos, nosotros escogemos uno que represente a todos esos datos. Puede ser el promedio, puede ser la mediana, o puede ser la moda. Ya dependiendo de las características, ya lo habíamos visto anteriormente, de ese conjunto de datos vamos a elegir uno u otro. Entonces, este es el dato que nos representa a ese conjunto. Habíamos visto otro concepto que se llama dispersión. La dispersión la habíamos definido como qué tan separados están los datos del dato que nosotros estamos usando como referencia, como representante. Por ejemplo, si nosotros lo ubicamos en la recta numérica, está muy fea. Bueno, nada más es para explicar esto. Supongamos que por aquí está el 6. Este es el dato que nos representa a ese conjunto. Es un dato representante. Les digo, lo pueden ver como el alumno
que representa a todo el grupo. Y a partir de ahí ubicamos todos los demás datos. Por ejemplo, aquí está el 5, aquí está el 4, aquí está el 7, aquí está el 8, nada más unos cuantos datos. Entonces, podemos observar qué tan separados están los datos del dato representante. Como en este caso, el 5 pues está pegadito al 6, el 4 está pegadito al 6, el 7 está pegadito al 6, el 8 está pegadito al 6. Entonces, la dispersión es qué tan separados están los datos de ese dato característico, ese dato representante. En este caso, qué tan separados están los datos del promedio. Eso es lo que habíamos visto nosotros como dispersión. Ahora, vamos a utilizar otro ejemplo. Ahorita van a ver por qué tantos ejemplos y qué tiene que ver con la desviación absoluta media. Supongamos que aquí tenemos una colonia o un barrio, depende de cómo le llamen en los países, en donde hay diferentes lugares colocados en diferentes posiciones. Por ejemplo, a lo mejor este es la feria, este es el cine, esta es una fábrica, un hospital, una escuela, una biblioteca. Cada uno nos representa algún dato diferente. Pero en ese lugar hay un sitio que representa a toda esa colonia. Por ejemplo, un parque. Entonces, en ese parque es donde a lo mejor las personas se quedan de ver para ir a cada uno de los lugares. O sea, dos amigos que dicen, nos vemos en el parque para ir a la feria, nos vemos en el parque para ir al cine, nos vemos, creo que ese no era el cine, nos vemos en el parque para ir a la escuela. Entonces, el lugar representativo de todo este conjunto de lugares es el parque. Y observamos que cada uno de esos lugares está separado del lugar representativo cierta distancia. Por ejemplo, a lo mejor de este sitio al lugar representativo que es el parque hay 6 metros, o a lo mejor aquí tenemos 7 metros, o a lo mejor aquí tenemos 4 metros, no lo sé, son distancias que estoy inventando, 5 metros. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los lugares está separado cierta distancia de ese lugar representativo, justo como aquí. Cada uno de los números está separado alguna cantidad de ese valor representativo. Entonces, bueno, la dispersión es qué tan separados están esos datos del dato central. Ahora, la desviación absoluta media lo que hace es obtener un promedio de todas esas separaciones. Por ejemplo, aquí este lugar está separado 6 metros, aquí este lugar está separado 4 metros, aquí este lugar está separado 5 metros, aquí este lugar está separado 7 metros. Con la desviación absoluta media queremos encontrar un valor representativo que nos represente cada una de estas separaciones. Más o menos un lugar que represente, para no decir todas estas separaciones, que 6 metros, que 4 metros, que 5 metros, que 7 metros. No, sino un valor que representa todas esas. Por ejemplo, no sé, 5.5 metros. Que digamos, cada uno de los lugares está separado del parque 5.5 metros. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, eso es lo que estamos buscando con la desviación absoluta media. Un valor que nos represente a todas esas separaciones que existen del lugar central. Si lo vemos aquí, por ejemplo, el 5, ¿cuánto está separado del 6? 1. El 4, ¿cuánto está separado del 6? 2. El 7, ¿cuánto está separado del 6? 1. El 8, ¿cuánto está separado del 6? 2. Entonces, con la desviación absoluta media,
lo que nosotros vamos a hacer es encontrar un número que representa todas estas separaciones. Eso es la desviación absoluta media. Es un valor representativo que nos indica, o bueno, un valor que representa las separaciones que existen entre los datos y el valor que nosotros estamos utilizando como referencia. Por eso les puse también este ejemplo de un mapa, para que quedara más claro. Si les empiezo a hablar de números, datos, separación, no me iban a entender. Por eso les puse este ejemplo. Entonces lo pueden ver aquí. Estamos buscando, aquí cada lugar está separado cierta distancia del lugar representativo, que es el parque. Entonces, con la desviación absoluta media, vamos a buscar un valor que representa todas esas separaciones. Y ahora, ya si nos vamos a lo que es estadística, aquí tenemos este conjunto de datos, tenemos ese valor representativo que es el promedio, y aquí está cada uno de los datos. Lo que nosotros observamos es que cada dato está separado a algún cierto valor de nuestra cantidad representante. Entonces, la desviación absoluta media es un valor que nos representa las separaciones que existen entre los datos y el valor que estamos usando como representante. En este caso es el promedio. De hecho, desviación absoluta media, esta palabra de media quiere decir que el valor que nosotros vamos a usar como cantidad representante es la media o el promedio. En otro video tutorial vamos a ver la desviación absoluta mediana. La desviación absoluta mediana, en vez de utilizar el promedio como cantidad representativa, va a utilizar la mediana. De hecho, si ustedes buscan en internet desviación absoluta, generalmente les hablan nada más de la media. Casi nadie menciona la mediana. Como que hay mucha confusión de que ponen desviación absoluta y ya todos dan por hecho que el parámetro, la cantidad principal que se utiliza es el promedio o la media. Pero nadie da por hecho que también se puede utilizar la mediana como valor representativo. Entonces, básicamente eso es la desviación absoluta media. Lo que estamos buscando es un valor que nos represente a las separaciones que existen entre los datos y el valor representativo, que en este caso es la media. Ahora, ¿cómo encontramos ese valor? Vamos con estos datos. Aquí sí es una serie de pasos que hay que realizar para encontrar la desviación absoluta media. Vámonos con este ejemplo. Por eso lo puse desde un principio. Entonces, número de videojuegos favoritos de las personas. Lo que podríamos hacer, bueno, ya calculamos el promedio. Para aquellos que tengan dudas de cómo calcular el promedio, de todos modos lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Nada más van a ser dos ejemplos porque eso es un procedimiento relativamente largo. Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, nos están pidiendo encontrar desviación absoluta media, que quiere decir que el parámetro principal que nosotros vamos a utilizar como valor de referencia es la media. Entonces tenemos que calcular la media o promedio de esos datos. Para calcular la media, lo que hacemos es sumar los datos que tenemos. 7 más 8 más 4, más 3, más 9, más 5. Realizamos la suma. 7 más 8, 15. Más 9, 19. Más 3, 22. Más 9, 31. Y más 5, 36. Entonces, para obtener el promedio, sumamos cada uno de los valores. El resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Realizamos esa división. Un número que multiplicado por 6 nos da 36, sería 6. 6 por 6, 36. Para 36, 0. Y lo que tengamos aquí en el cociente es a lo que equivale el promedio o la media. Recordemos que el promedio y la media es lo mismo, nada más que bueno,
son diferentes formas de nombrarlo. Entonces, ya hemos calculado la media de este conjunto de datos. Lo que podríamos calcular pues también sería el rango, para ver si los datos están muy dispersos o no están muy dispersos. Aquí en la recta numérica ya vimos que no están muy dispersos. Entonces, rango. Para calcular el rango, recordemos, el valor más grande de ese conjunto de datos le tenemos que restar el valor más pequeño. En este caso, el valor más grande es 9. Menos el valor más pequeño es 3. Y eso nos da 6. El rango de este conjunto de datos es 6. Entonces, pues es un número relativamente pequeño. Si lo comparamos, por ejemplo, si se dan cuenta, siempre digo relativamente. Es que aquí, cuando comparamos, las comparaciones son relativas. Porque a lo mejor el 6 parece un número grande. Pero si, por ejemplo, lo comparamos con números como el 2000, el 3000, el 5000, pues es un número pequeño. Por eso, en estos videos voy a estar usando eso de relativamente. Porque nosotros decimos, es más grande o es más pequeño. Pero ya hay que aprender a diferenciar que cuando comparamos cualquier cosa, siempre debe ser en base a algo. Es como, por ejemplo, tenemos aquí este cuadrito y decimos es bastante pequeño. Pero si, por ejemplo, ponemos algo así, parece que ya es más grande. Entonces, por eso decimos relativamente pequeño, dependiendo de contra qué lo estamos comparando. Aquí, les digo, parece que es pequeño si lo comparamos con todo el pizarrón. Pero ahora, si lo comparamos con ese puntito, ahora ya es grande. Entonces, la comparación de más grande o más pequeño depende de contra qué lo estamos comparando. Las cosas que nosotros vemos grandes, generalmente las vemos grandes porque las comparamos con nosotros. Pero si nosotros estuviéramos más grandes, por ejemplo, un elefante, si nosotros lo vemos relativamente grande. O sea, porque lo estamos comparando con nosotros. Pero, si nosotros estuviéramos más grandes, al elefante ahora lo veríamos pequeño, aunque el elefante tuviera su mismo tamaño. Entonces, por esas razones que siempre digo relativamente. Entonces, observamos que este número es relativamente pequeño si lo comparamos con números como el 100, 200, 500, 1000. Entonces, quiere decir que los datos no están tan dispersos, que sí están muy cerca de este valor característico. Y eso lo vimos hace un momento en la recta numérica. Vimos cómo todos estaban relativamente cerca de ese dato. Entonces, ya calculamos el rango. Ahora vamos a calcular la desviación absoluta. Como vimos, o bueno, déjenme vuelvo a dibujar la recta numérica. Aquí sería el 6. Luego viene aquí 5, 4, 3, 7, 8, 9. Entonces, aquí tenemos el valor representativo, que es la media. Y aquí tenemos cada uno de los datos. Y observamos que cada uno de los datos de este conjunto está separado de ese valor representativo, de esa media. Aquí, bueno, está separado por 1. Aquí está separado por 2. Y aquí está separado por 3. Igual aquí. Aquí está separado por 1. Luego, aquí está separado por 2. Del 6 al 8. Y aquí está separado por 3. Entonces, estas son las separaciones que presenta cada uno de los datos con respecto al valor representativo. En este caso es la media. Nosotros queremos encontrar un valor que represente a todas estas separaciones, para que no estemos diciendo que se separa 1, 2, 3, 1, 2, 3. A lo mejor aquí es fácil, pero imagínense que tenemos 200, 300, 500 datos. Están diciendo cada una de las 500 separaciones, estaría de flojera. Entonces, vamos a buscar un dato que represente a todas esas separaciones o todos esos valores que nos indican qué tan separados están cada uno de los datos
valor representativo. Y para eso vamos a calcular la desviación absoluta. Va a ser desviación absoluta media porque el parámetro que estamos usando como valor representante es la media. Si fuera la mediana, entonces sería desviación absoluta mediana. Les digo, lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Entonces, ya que entendemos qué es la desviación absoluta media, vamos a encontrarla. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay de cada uno de los datos y de la media. Para eso vamos a hacer la siguiente operación. Para cada uno de los datos voy a poner aquí paso 1. Voy a ponerle XY. XY nos representa cada uno de los datos menos la media. Entonces vamos a realizar esas operaciones. Puede ser en el orden que sea, puede ser como está aquí o puede ser como está aquí. Entonces el paso 1, a cada uno de los datos le vamos a restar la media. Empezamos con el primer dato. 7 menos. El primer dato es 7. La media es 6. 7 menos 6, eso es igual a 1. El siguiente dato. 8 menos 6 es igual a 2. Observen, la media nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo valor. Lo que estamos cambiando aquí es cada uno de los datos. Ahora vamos con el tercer dato. 4 menos la media. Aquí recuerden, estamos usando operaciones de números con signo. Entonces para esto les recomiendo que vean los videos tutoriales correspondientes a operaciones con números con signo. Lo encuentran igual en este canal. Bueno, si no lo encuentran ahí me avisan y les paso el link. Menos 2. El siguiente dato es 3. 3 menos la media, que es 6. Eso es igual a menos 3. El siguiente dato es 9. Deja pongo todos los plumones aquí. 9 menos 6 es igual a 3. Y el siguiente dato es 5. 5 menos 6 es igual a menos 1. Entonces, este es el paso 1. Paso 1. A cada uno de los datos le vamos a restar la media. Por eso es importante que sepan cómo calcular la media. El paso número 2. A cada uno de estos datos le vamos a aplicar valor absoluto. Voy a ponerlo aquí. Absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Esto igual ya lo habíamos visto en otros videotutoriales. Por eso fue que empezamos con aritmética y ahorita vamos con esto. Les digo, todo esto de estadística y probabilidad es más como aplicaciones de lo que ya habíamos visto anteriormente. Nada más para aquellos que no lo hayan visto, les recomiendo que vean el video tutorial de valor absoluto. Igual lo encuentran en este canal. Y si no, pues ahí me avisan y les paso el enlace. Nada más, un repaso. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número es el número, pero con signo positivo. Por ejemplo, en este caso, el valor absoluto de 7 es más 7. O el valor absoluto de menos 2 es más 2. Entonces, el valor absoluto siempre va a cambiar. Cualquiera de los signos que tenga va a cambiar el signo a positivo de ese número. Si el número es positivo, pues se queda con positivo. Si el número es negativo, su signo se cambia a positivo. Entonces, eso es lo que hace el valor absoluto. Voy a borrar tantito aquí.
valor absoluto de cada uno de los resultados que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, aquí el valor absoluto que tuvimos fue 1. Perdón, el resultado que obtuvimos fue 1. Calculamos su valor absoluto. Aquí el resultado que obtuvimos es 2. Calculamos su valor absoluto. 2. Aquí el resultado que obtuvimos fue menos 2. Su valor absoluto es 2. Aquí el resultado que obtuvimos es menos 3. Su valor absoluto es 3 positivo. Les digo, si se dan cuenta, nada más, si el valor absoluto lo que hace es que si los números son negativos, los cambia a positivos. Luego, aquí es 3. El resultado que obtuvimos es 3. El valor absoluto de 3 pues sigue siendo 3. Aquí el resultado que obtuvimos fue menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Ahí está. Entonces, ya tenemos los valores absolutos de los resultados del paso anterior. Vamos con el paso 3. El paso 3 es sumar todos los resultados que nosotros obtuvimos del paso anterior. Sumar datos. Paso 3. Entonces, si se dan cuenta, pues es una suma relativamente simple. Sería, vamos a sumar los resultados del paso anterior. 1, 2, 2, 3, 3 y 1. Más. Entonces, aquí está este 1, aquí está este 2, 2, 3, 3 y el 1. Vamos a sumarlos. 1 más 2, 3. Más 2, 5. 1 más 2, 3. Más 2, 5. Más 3, 8. Más 3, 9, 10, 11. Más 1, 2. Y el último paso, el resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. Dividir entre el número de datos. Y entonces vamos a ponerle aquí paso 4. Este es el resultado que nosotros obtuvimos. Va a ir adentro de la división. Y ahora vamos a contar los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, si se dan cuenta, el número de operaciones que hicimos aquí va a ser igual al número de datos que tenemos acá. Si por ejemplo aquí tienen 8 operaciones y aquí 6 datos, por ahí hicieron algo mal. Lo mismo aquí. Pues si por ejemplo aquí tienen 4 operaciones, pero aquí tienen 6 datos, quiere decir que por ahí les faltaron algunos datos. Entonces, 6. Un número multiplicado por 6 nos dé 12, sería 2. 2 por 6, 12. Para 12, 0. Y el resultado que tengamos en el cociente de la división, ese es el valor de la desviación absoluta media. Se representa con una D mayúscula y una M minúscula. Y entonces, este valor es el que nos representa la separación que existe de cada uno de los datos con el dato representativo, que en este caso es la media. Entonces, ya ven que aquí teníamos que 1, que 2, que 3, 1, 2, 3. Para no mencionar todos los datos, podemos decir más o menos los datos están separados 2 unidades del dato representativo.
puede que un poquito más y puede que un poquito menos. Y tiene sentido porque observen, el 2 es como el punto intermedio, porque alrededor del 2 está, por ejemplo, la separación de 1, que aquí teníamos, o la separación de 3, que teníamos acá. Entonces, como que es un punto intermedio, este valor como que es un punto intermedio entre todas esas separaciones. Y tiene sentido, les digo, de este punto al valor principal tenemos 3, o por ejemplo, de este dato al valor principal tenemos 6. Entonces el 2 efectivamente es un valor que representa a todas las separaciones. Entonces, esa es la desviación absoluta media. Como ven, es relativamente simple. Lo más complicado es más que nada entenderlo. Por eso después así varios ejemplos que el representante del grupo de alumnos, o con los datos en la recta numérica, o este ejemplo de una pequeña ciudad, una pequeña aldea, en donde estaban los lugares separados, cosas así. Por eso después de varios ejemplos, luego a veces me dicen que soy medio tardado, pero o sea, lo pongo más que nada para que quede claro, para aquellas personas que les guste entenderlo. A lo mejor, bueno, aquí sí les pido a las personas que luego sí le entienden a la primera, pues muchas felicidades, pero o sea, deben de pensar un poquito más en que hay otras personas que les cuesta mucho trabajo entenderle. Entonces los videos los hago para todos, no solo para aquellos que lo entienden a la primera. Entonces por eso a veces explico y explico y repito y repito. Entonces, por eso les puse varios ejemplos, para que se entendiera bien este concepto de desviación absoluta media. Y bueno, los procedimientos, como ven, son operaciones relativamente simples. Restas, el valor absoluto, sumas y una división. O sea, no son cosas así muy complicadas. Entonces, aquí nosotros utilizamos poquitos datos, pero generalmente pues se utilizan muchísimos datos. Cuando ya se utilizan bastantes, pues nosotros utilizamos la calculadora. Se puede utilizar. Aquí pues fue de forma lenta para que se fuera entendiendo lo que íbamos haciendo. Y ya si es una cantidad enorme de datos, ahí sí ya utilizamos la computadora. Por ejemplo, Excel es muy utilizado, o las hojas de cálculo son muy utilizadas para este tipo de cálculos, en donde son tantos los datos que nosotros tenemos que hacer todas las operaciones. Sí las podríamos hacer, pero terminaríamos cansados o nos tardaríamos mucho. Entonces, con Excel nosotros podemos meter todos estos datos. Cada una de las celdas que tiene la hoja de cálculo se utiliza para cada uno de estos datos. Y si nosotros buscamos en Excel la función desviación absoluta media y seleccionamos todos los datos, automáticamente Excel hace todos estos cálculos y ya nada más nos da el resultado. Para aquellos que todavía no sabían cómo utilizar Excel, se utiliza más que nada para todo este tipo de cálculos. Metemos los datos, bueno, todos los cálculos matemáticos, desde sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, hasta cálculos en donde necesitamos muchísimos números y necesitamos realizar muchísimas operaciones para obtener un dato. Entonces les digo, como ven, es relativamente simple, nada más es entender el concepto, seguir estos pasos y vamos a llegar al resultado. Ahora, algo interesante de la desviación absoluta media es que si el valor es muy pequeño, quiere decir que los datos no están muy separados. Y si el valor es muy grande, quiere decir que los datos sí están muy dispersos. Y observen, coincide con el rango. El rango también es un indicador que nos dice qué tan separados están los datos. Si el valor es muy pequeño, los datos no están muy separados. Si el valor es muy grande, quiere decir que los datos sí están muy separados. Entonces por eso fue que también calculé el rango. Cuando el rango, obviamente, bueno, puede haber ocasiones, no lo sé, en el que el rango y la desviación absoluta media nos dé el mismo valor. Puede haber ocasiones que no, como aquí. Pero si los dos datos que nos dan son pequeños, entonces quiere decir que efectivamente los datos no están muy dispersos, están alrededor del dato principal. Pero si por ejemplo aquí tenemos un dato grande y aquí tenemos uno pequeño, entonces quiere decir que por ahí hicimos mal un cálculo. Y nosotros, si observamos con la recta numérica, observamos que efectivamente los datos no están muy separados, están relativamente cerca. A que, por ejemplo, si pusiéramos aquí 150, que sí está muy lejos. Entonces, como ven, es relativamente simple. Este es el concepto de desviación absoluta media, así se calcula y ya sabemos lo que significa. Entonces, como les comentaba,
eso voy a poner pocos ejemplos. Entonces vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora fuimos y le preguntamos a varias personas el número de libros que leyeron en un año, y estas fueron las respuestas. Hubo personas que leyeron poquitos, desde nada más 2 libros en un año, 7, 20, 50, 35, 3, hasta personas que leyeron muchísimo, 70. Entonces, queremos calcular la desviación absoluta media. Primero vamos a calcular, nos está pidiendo desviación absoluta media. Al decir media, quiere decir que el dato que vamos a usar como representación de este conjunto es la media. Para calcular la media, lo que hacemos es lo siguiente: sumar cada uno de los datos. Entonces sería 20, bueno, voy a acomodarlos todos. 2 más 7 más 20 más 50 más 35 más 3 más 70. Vamos a realizar esa suma. Para irnos más rápido, no tardamos mucho en este ejemplo, vamos a hacerlo con la calculadora. Les digo, aquí ya podemos usarla, pero más que nada porque sí son muchísimas las operaciones que tenemos que realizar. Entonces la calculadora es 2 más 7 más 20 más 50 más 35 más 3 más 70, 187. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 7. Entonces, ¿cuánto es? 187. Ahora, esta suma la vamos a dividir entre el número de datos. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. Y esto es igual. 187 entre 7, 26.71. Entonces, la media o el promedio de este conjunto de datos es 26.71. Vamos a ponerle aquí. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar como representante, como cantidad representante. Este valor es la que nos representa a todo este conjunto de datos. Ahora vamos a calcular el rango para ver si los datos están muy dispersos o no. Entonces, tenemos lo siguiente: para calcular el rango al valor más grande de ese conjunto de datos, le tenemos que restar el valor más pequeño. El valor más grande es 70 menos el valor más pequeño, que es 2. Esto es igual a 68. Es un valor relativamente grande. Eso quiere decir que los datos sí están separados. Sí están separados. Incluso los podemos comparar. Por ejemplo, el 70 sí está un poco lejos del 26 en punto y cacho, porque entre el 70 y el 26 hay muchísimos números. Nada más estamos hablando de enteros. Está 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, bueno, muchísimos. Entonces, nada más con comparar este valor con el promedio, podemos observar que efectivamente sí están muy dispersos, sí están muy separados de este valor representativo. Incluso, por ejemplo, si nosotros lo ubicamos como si fuera una recta, es como si el 26 estuviera por acá y el 70 estuviera por acá, y aquí hay muchísimos números. Entonces, nada más viendo con un dato, el extremo, podemos observar que efectivamente está muy disperso, está muy separado de este dato representante. O bueno, eso es lo que nos dice el rango. Vamos a comprobar con la desviación absoluta media. Paso 1. Tenemos a cada uno de los datos, le vamos a restar la media.
Entonces, 2 menos 26.71, ¿cuánto nos da? Eso nos da menos 24.71. Vamos con el siguiente dato. 7 menos 26.71, eso es igual a menos 19.71. 19 más 7, 26, sí. Luego, el siguiente dato. 20 menos 26.71. Esto es igual a menos 6.71. Vamos con el siguiente dato. 50 menos 26.71. Eso es igual a más. Son 30, 24, 23.29. Déjenlo verifico. 50 menos 26.71, 23.29. 35 menos 26.71, eso es igual a 35 menos 26, eso es igual a 9, sería más 8.29. Oh, sí, 8.29. Luego, 3 menos 26.71, eso es igual a menos 23.71. Y por último, 70 menos 26.71, eso es igual a 43.29. Entonces, ya hemos realizado la resta de cada uno de los datos: 2, 7, 20, 50, 35, 13, 70, menos el dato que estamos usando como referencia, que en este caso es la media, menos 26, y nos dieron esos resultados. El siguiente paso es obtener el valor absoluto de cada uno de esos resultados. Entonces, el valor absoluto de menos 24.71, pues es el mismo número pero con signo positivo. Luego, el valor absoluto del siguiente, menos 19.71, es igual a 19.71. El valor absoluto de menos 6.71 es igual a 6.71. Luego, el valor absoluto de 23.29 es igual a el mismo valor, 23.29. Luego, el valor absoluto de 8.29, este valor es igual a 8.29. Luego, el valor de menos 23.71, valor absoluto, es igual a 23.71. Y vamos con el último. El valor absoluto de 43.29 es igual a 43.29. Entonces, ya tenemos ahora sí todos los valores absolutos, ya todos los valores tienen el signo positivo. El siguiente paso es sumar los datos. Voy a sumarlos aquí directamente. Para eso vamos a usar la calculadora.
149.71. Y el siguiente paso es dividir el número, el valor que nosotros obtuvimos, entre el número de datos. Ya vimos que son 7 datos. Entonces vamos a ponerle aquí paso 4. Ahí está. Vamos a dividir ese valor entre el número de datos. 149.71 entre 7. Y eso es igual a 21.38. Desviación absoluta media es igual a 21.38. Y ese es el resultado. Entonces, observen cómo coincide con el rango. Pues es una cantidad representativa de la separación que existe entre cada dato y la media que nosotros usamos. Es la cantidad que representa a todas esas separaciones. Y observen, si es un valor relativamente grande, 21.38. Entonces, no es así gigantesco, como si fuera, por ejemplo, si nos hubiera salido de 1000, 2000, 5000. Pero sí es una cantidad, pues, relativamente grande. Y entonces quiere decir que los datos sí están separados, sí están muy dispersos de la media, que es el valor representativo que nosotros utilizamos. Entonces, como ven, es relativamente simple. Aquí ya pueden usar la calculadora. Son operaciones básicas, restas, sumas, valor absoluto y una división. No son cosas complicadas. Nada más lo interesante pues es entender en sí qué es la desviación absoluta media. Entonces, ya saben, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Cualquier duda que tengan, pues pueden preguntarla. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Si se dan cuenta, pues son conjuntos con poquitos datos. O sea, porque pues, también sé que tienen escuela, que tienen actividades, cosas así. El chiste es que lo entiendan. Les digo porque luego a veces dejan así muchísimos datos. Pues, de nada sirve que lo hagamos para muchísimos datos si en vez de entender el concepto nada más nos vamos a estresar. Entonces, aquí tenemos este conjunto 4, 5, 5, 7, 8, 9, 5, 7. Y aquí tenemos este otro conjunto de datos 450, 38, 257, 49. Encontrar la desviación absoluta media de cada uno de ellos. Obviamente pues, necesitan encontrar lo que es el promedio. Si quieren pueden encontrar el rango, aquí no es necesario. Yo sí lo calculé para que vieran la relación entre el rango y la desviación absoluta media. Entonces, de hecho, el rango y esta cantidad se les conoce como medidas de dispersión. Medidas, y también los que vamos a ver en los siguientes videos. Ya que son medidas que nos permiten determinar qué tan dispersos o no están esos datos. Entonces, si quieren pueden calcular el rango, si no, no. Lo que sí obviamente tienen que calcular es la desviación absoluta media. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, en los comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.